Bueno, señores, seguimos con el programa y presentamos a nuestra próxima invitada. María Sáenz Quesada nació en Buenos Aires en 1940. Historiadora, investigadora y escritora. Dirige la revista Todo es Historia y es autora, entre otros títulos, de Mujeres de Rosas, Mariquita Sánchez y La Argentina, Historia del país y de su gente. Roque es su último título publicado. Bueno, Roque, María Sáenz Quesada, vos lo nombrás así, Roque. Yo no sé si es tan popular Roque Sáenz Peña como para decirle Roque, ¿no? Eso se preguntaba en la editorial. Ah, mira. Pero lo que pasa es que se había vuelto muy popular conmigo misma, se convirtió en un amigo. Me pasó como con Mariquita Sánchez. Uno empieza a leer cartas, sobre todo cartas, y de repente encuentra una persona, un ser humano detrás de lo que puede ser el nombre de la Diagonal Norte, claro, o el monumento, sí, claro, o la ley. Claro. Y entonces dije, no, me voy a atrever a ponerle Roque, y después, por supuesto, viene la bajada, está la aclaración. Sáenz Peña por las dudas. Sí. Pero me parece que le da el tono intimista que tenía ganas de darle al libro. Sí, tiene el tono intimista, pero también es un repaso por, bueno, toda la generación del 80, ¿no? Y las características que uno no conoce. Yo por lo menos no sabía las características particulares de Roque Sáenz Peña. Por empezar, el autor de la ley del voto secreto y obligatorio, que empezó a regir en la época de Sáenz Peña, pero da para pensar muchas cosas, porque a partir de ahí termina la hegemonía de la generación del 80, de los liberales, y gana Hipólito Yrigoyen. Digo, ¿por qué habrán ellos, o Roque Sáenz Peña por lo menos, por las divisiones internas que había entre ellos, o qué pasó para que tomen una medida? Bueno, yo trato de explicarlo, ¿no? Votan una ley que los termina perjudicando a ellos mismos. Yo creo que trato de explicarlo, es decir, la Argentina había crecido muchísimo económicamente, sí, era un gran país que atraía inmigración, que tenía un futuro muy interesante, pero políticamente era un país dividido, donde la clase gobernante, criolla, la de la generación del 80 y la del 37, estaba llegando a su fin. Bueno, y venían los hijos de inmigrantes. Pero no nos olvidemos, era la época del fraude, ¿no es cierto? Claro, no, sí, era de la forma del voto cantado, manipulado, si se quiere. Pero esto era justamente lo que había que terminar en la visión de los reformistas. Sáenz Peña forma parte del grupo reformista y a él le corresponde tomar la iniciativa, que es incorporar al extranjero, al hijo de extranjeros, dándole el arma civil, el arma pacífica del voto, hacer una revolución pacífica. Y sabe que se arriesga. Se arriesga, bueno, y pierde, o pierde su línea, digo. Gana Yrigoyen. Claro, pero él había sido amigo de Yrigoyen. Eso siempre te iba a decir. Él está, me entero leyendo el libro, él está enfrentado con Roca en muchas cosas. En muchísimas cosas. Y es amigo de Alem y de Yrigoyen, o sea, está bastante cerca de los radicales. Claro, es un hombre de consensos. A mí me interesaba esa figura porque él en su juventud ha sido autonomista y ha seguido a Alem y a Aristóbulo del Valle, teniendo la misma edad que Hipólito Yrigoyen, de manera que tienen una fuente común. Después se diferencian. ¿Por qué? Porque el radicalismo en reclamo del voto recurre a la revolución. Y Roque no, piensa que esa política es errónea. Además, él se define como un conservador, siempre. Como un conservador liberal y reformista, agreguemos. Claro, lo de reformista está en el libro, pero digo, él no se definía de esa manera. Él decía, yo soy un conservador. Él se consideraba un conservador, pero dentro del conservadurismo había, como en todos lados, líneas. Claro. Una cosa era Roca, otra Pellegrini, que muy afín en algunos momentos con Roque Sáenz Peña y en otros no. Claro. Y otro era Sáenz Peña y el grupo de amigos que lo acompaña y que yo traté de dibujar también, de perfilar a través de las páginas de sus propios escritos, de sus propias cartas, como Miguel Cané, como Lucio Vicente López, como Ramos Mejía, como Vialé Macé, ese gran reformista en lo social. El famoso informe de Vialé Macé, ¿no? Es decir, me interesaba también mostrar que la reforma política era una parte de una reforma más ambiciosa que no se pudo concretar por la enfermedad y muerte prematura de Sáenz Peña. Es interesante también ver esto. Roque Sáenz Peña muere durante su presidencia, pero vos decís en el libro, llega grande a presidente. Él podría haber llegado antes y no llega porque se cruza la figura. Primero su padre, Luis Sáenz Peña, pero también la figura de Roca, ¿no? Sí, es una estrategia que para evitar que Roque, como candidato modernista... Roque es Sáenz Peña, no Roca. Peña. Ella le dice Roque. Sí. Llega a la presidencia en 1892...
el general Roca y el general Mitre, que los dos aspiran a volver a la presidencia y le temen a este joven reformista, le proponen al padre, a Luis Sáenz Peña, que sea presidente. Y el padre acepta, tema discutible, pero que de ninguna manera provoca una ruptura familiar. Roque Sáenz Peña, hijo, acepta, renuncia a la candidatura y se pone a apoyar todo lo que puede al gobierno de su padre. ¿No? Desde el Senado, es senador, ¿no? Es senador brevemente y después desde la trastienda para no comprometer a su padre. Fue una presidencia débil la de Luis Sáenz Peña. Fue muy débil, fue muy honesta, o sea que además el país empezó a crecer después de la grave crisis del 90 y fue imposible, porque era imposible generar consensos o pacificación en el clima posterior a la Revolución del 90, cuando lo que se había querido derrocar por parte de los cívicos y radicales que se van a dividir, vuelve bajo la forma de Roca, ministro del Interior, manejando todas las provincias. Claro. Y ahí es el gran enfrentamiento de Roque, Sáenz Peña, con Roca, porque a partir de ahí se va a convertir en un adversario temible por momentos, pero también que se retira también a la vida privada durante largos periodos. Claro. Roca, decimos. Sí, Roque Sáenz Peña se retira a la vida privada cuando ve que es imposible oponerse a la hegemonía del general Roca. Del general Roca, claro. Entonces queda en su vida privada, que también es muy interesante porque te muestra todo el perfil de la época. Sí, y muchas cosas. Él tuvo una actuación militar en la Guerra del Pacífico en el ejército peruano. Claro, para Perú es un héroe nacional. Lo consideran un héroe nacional. Yo el otro día participé en un acto en homenaje que le hizo la Embajada del Perú por el centenario de la muerte, porque él estuvo como voluntario argentino, poniéndose para defender una causa que dijo que era la causa de América, porque el Perú y Bolivia habían sido agredidos por Chile, y está en el lugar del combate más terrible, que es la defensa del Morro de Arica, que fue finalmente tomado por Chile y donde prácticamente no hubo sobrevivientes. ¿Por qué sobrevivió Sáenz Peña? Porque los amigos argentinos le pidieron a los oficiales chilenos que salvaran la vida de este joven voluntario. Entonces el herido fue tomado prisionero, pudo salvar a un par de amigos más, pero realmente eso fue una masacre. Y en Perú no lo olvidaron. Lo nombraron coronel primero, general después, lo invitaron y le hicieron un enorme homenaje en 1905, que fue un poco el prelanzamiento de su candidatura presidencial. Ahora, él se va a la guerra, creo que lo contás acá, por un problema amoroso. Es la manera de salir, porque en esa época eran así las cosas, ¿no? Él se va en una crisis afectiva y una crisis en su relación con su padre, porque ha tenido un amor desdichado, un amor prohibido, que se verá para el que lea el libro. No podemos decir nada. No podemos decir nada. No me dejas, si no contaba, porque es interesante también, porque ahí estás mostrando, bueno, ahora no lo puedo decir, pero léanlo y se van a enterar, estás mostrando una estructura, ¿no es cierto? Una estructura familiar y social, muy interesante. Sí. ¿Y cómo hace Roque para salir adelante? Cambia el escenario, que lo va a hacer en varias oportunidades, pero lo cambia por una causa que él realmente cree. No solamente cree, que va a ser el eje de su acción como político en materia de relaciones internacionales, porque es un gran internacionalista. Tiene cuando actuación vuelve varias veces internacional, ¿no es cierto? Claro, tuvo participación en el primer Congreso de Derecho Privado de Montevideo, que fue muy importante para sentar las bases de un derecho propio en América del Sur. Fue el representante argentino, junto con Manuel Quintana, en la primera conferencia panamericana en Washington. Y ahí pronunció esa oración del discurso del Solverein que termina diciendo: sea la América para la humanidad, en oposición a la doctrina de Monroe, América para los americanos. Sí, claro. Y luego también representa al país en la segunda conferencia de paz de La Haya, en 1907. Y ahí también, en ese momento previo al estallido de la Primera Gran Guerra, él aboga porque las naciones encuentren formas de dirimir los problemas con honor, pero sin guerra. Es decir, es un hombre que tiene la convicción de que la guerra de conquista es tremenda. Y hoy todavía sabemos que el problema de Bolivia, la salida al mar, que es consecuencia de aquella guerra en la cual Bolivia y Perú perdieron parte de territorio y Roque luchó por lo que consideró la causa justa. Claro, claro. Hasta vos insinuás en un momento que él muere por algo
que puede estar relacionado con una enfermedad que contrajo en la guerra. Sí, eso no está demasiado claro en los documentos que consulté, de manera que no puedo afirmar el carácter de la enfermedad, pero puede ser uno de los motivos. Pero no, yo trato de afirmarlo únicamente lo que tengo alguna convicción. Claro. Es un libro hecho, se desliza acá. Sí, o sea, es un libro hecho sobre documentos. Sos una historiadora y siempre has trabajado así, trabajás sobre documentos. Es más, busco el tema de acuerdo a alguna posibilidad previa de que hay documentos nuevos, porque repetir lo que ya se dijo, sinceramente, no me interesa. Él muere en el 14, o sea que ahora son los 100 años, ¿no es cierto? Fueron el 9 de agosto, pensemos que en ese agosto de 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial, que el presidente, que ya estaba retirado desde hace unos meses, murió y provocó una conmoción emocional en el país, que su entierro fue lo más grande que se había visto hasta entonces como concentración popular. Era popular. Era muy querido porque se fue toda la élite patricia a la cual él pertenecía, pero fue también la gente de los comités, el discurso de apoyo a su figura, de reconocimiento que da Juan B. Justo, el jefe del socialismo, fue Sáenz Peña el que hizo una revolución pacífica en un continente, el nuestro, de revoluciones constantes. No, y además la revolución fue justamente introducir el voto secreto obligatorio, ¿no? Y hubiera sido también su intento iniciar la legislación social en la Argentina. El último proyecto de ley sobre mutuales para los trabajadores es lo último que él presenta antes de enfermarse y pedir licencia, y eso por supuesto queda en el olvido. La ley electoral no, porque él la pudo apoyar 2 años antes. Él fue el presidente durante el centenario, además. No, durante las fiestas no. Asumió después. Asumió después. Fue electo un mes antes y presidió la fiesta del centenario en Roma, como embajador, como diplomático argentino en Roma. Pero se lo llamó el presidente del centenario. Claro, bueno, era el año. Ahora digo, me interesa el clima en el que se sanciona esta ley, ¿no? Que la ley Sáenz Peña, que fue un avance muy grande, tiene que haber tenido muchas resistencias, pienso. El voto era cantado, o sea, se decía por quién se votaba. Se decía y se armaba con todos también los condicionamientos que eso implica. Claro, y se armaba también en el comité electoral, digamos, en el atrio de las parroquias, era todo muy primitivo. Y la Argentina tenía en ese momento la ambición de ser un país moderno. Muy pocos países tenían una legislación similar. Sáenz Peña, que está en Europa en los últimos años previos a su presidencia, ve las reformas que se está haciendo en España, ve el clima también de reforma social que empieza a despuntar en Italia, que ya no todo es reprimir al obrero huelguista o reprimir la protesta social, sino incorporarlo como ciudadano. Y la ley la va a defender en las cámaras una figura formidable que trato también de dibujar en el libro, que es Indalecio Gómez, el ministro del Interior, un salteño del Partido Católico, que es gran amigo y que lo incorpora a su gobierno. Y en las cámaras va a haber mucha oposición, pero sobre todo algunos aspectos, que se incorporen las minorías, porque la idea era que hubiera vencedores, pero no hubiera vencidos. Esa es una idea muy importante. Que el voto fuera obligatorio, se consideraba que era más patriótico ir y votar arriesgándose y con voto cantado. Pero en general la ley va siendo aceptada. Y esto es un enorme esfuerzo del presidente, de sus ministros, de sus amigos políticos, de las cámaras, y algo que está llevando adelante un presidente que ya está enfermo. Sí. De modo que es muy conmovedor de alguna manera. Y deriva ahí termina, digamos, todo este periodo de la generación del 80, empieza otro con Irigoyen. Antes, porque estando ya en Roque Sáenz Peña de presidente, las primeras elecciones en la provincia de Santa Fe, gana Menchaca, que es el candidato radical, y pierde el candidato opositor, que podría ser más bien el representante del viejo patriciado. Y en las siguientes elecciones en la capital, realmente socialistas y radicales se llevan la mayoría. No ocurre lo mismo en Córdoba, hay un mapa variado, pero más representativo de lo que realmente la gente piensa. Y que deriva en Irigoyen, o sea, deriva, claro, en un cambio. Empieza otra etapa, es un cambio muy grande. Es un cambio grandísimo. Es muy interesante todo esto. Si quieren seguir, ¿cuántas páginas tiene el libro de María Sánchez? 560. 560, señores. Hay Pero traté de hacerlo muy llevadero. No, sí.
se lee muy entretenido, pero eso como todos tus libros, pienso, y con mucha investigación y muy seria atrás. Está también la vida de familia, Sí, están los señor. afectos. Traté de poner completo al personaje y a la época lo más posible. Y se entienden muchas cosas, porque es un retrato de época, esto que no me dejó contar, por ejemplo, y muchas más, ¿no? Cómo se vivía en ese momento del país. Muchísimas gracias por haber venido, María. Gracias. Nos vamos a un corte, nos queda un bloque todavía, no se vaya.